conferencia el día de hoy. Mi nombre es Giovanni Solís, director del área de gerencia en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad del Istmo. Y este año 2022, pues en la facultad hemos venido teniendo cada mes conferencias de diferentes temas de actualidad. Marlene Campbell, directora de la especialidad en negocios internacionales, ha tenido ya varias sesiones, Maribel Ibargüen en la parte de mercadeo y pues hoy es un tema muy actual y que es un tema que da mucho para hablar, porque se puede analizar desde distintas perspectivas, que es precisamente la intención de la actividad de hoy. Y pues nos da mucho gusto ver que hay estudiantes, que hay amigos invitados, que hay exalumnos graduados que están participando hoy, lo cual nos alegra y pues darle la bienvenida igual a Juan Pedro Fonseca, que es ingeniero electrónico ya con una amplia experiencia en el sector financiero de servicios, es emprendedor y desde hace ya algún tiempo ha estado incursionando en toda la parte del mundo de criptomonedas, en la parte de Bitcoin y en la región es de los ponentes como las criptomonedas como un sistema de moneda legal. Entonces hoy nos va a compartir en una conferencia todo este tema que lo va a ir abordando, como les digo, desde distintos puntos de vista. Y la idea es que esto se vuelva luego un conversatorio, ¿verdad? En donde todos podamos conversar, plantearle preguntas a Juan Pedro y dar puntos de vista, ¿verdad? Estos 2 años de lo que la OMS decretó como una pandemia, pues en estos 2 años han sucedido muchísimas cosas, ¿verdad? Entonces, por eso el tema de la escasez a un posible final de la moneda fiat, a lo que estamos acostumbrados o hemos estado acostumbrados, y las criptomonedas que pueden ser una posible salida con sus pros y sus contras y los riesgos que conlleva, y pues todo lo que nosotros hemos estado viendo en los últimos días, ¿verdad? En las manifestaciones en Canadá, en las sanciones legales, en lo que empiezan a expresar los políticos a nivel global, en fin, hay mucho tema que ver acá. Entonces, bienvenidos todos y bueno, Juan Pedro, adelante, el foro estudio, adelante. Gracias, Giovanni. Bueno, vamos a arrancar. Este es un tema bastante, tiene muchas aristas, entonces, y además, pues hay diferentes niveles de entendimiento y familiaridad, entonces lo vamos a tratar de abarcar desde su inicio, desde, digamos, desde principios básicos. Y otro, pues, obviamente, pues no estoy dando consejos aquí de inversión. Tampoco es una, digamos, cátedra ni de economía ni de tecnología, sino que realmente lo que queremos es, pues, exponer aquí muchos conceptos básicos, exponer muchas ideas y, como decía Giovanni, con la idea de crear al final, pues, una conversación y idealmente, si logro ser exitoso en esto, pues dejarles bastantes preguntas, bastante curiosidad por este tema que realmente es fascinante y pues que tiene muchísimo por dónde entrarle y profundizar y es una de nunca acabar. ¿Quién soy yo? Juan Pedro Fonseca, pues realmente me catalogaría como un aficionado del dinero digital. Soy un emprendedor apasionado por la tecnología y la innovación. Me dedico actualmente a ser consultor empresarial en temas de estrategia y transformación digital. Tengo experiencia como ejecutivo en temas de comercio electrónico, en la industria financiera, en telecomunicaciones. Soy catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNIS y pues me gradué como ingeniero electrónico de la Universidad del Valle y saqué una maestría en la Universidad del Sur de California. Vamos a empezar este tema. Siento que agrega mucho irnos muy atrás y entender de qué estamos hablando. Porque la verdad es que este tema se trata de una revolución tecnológica, de un concepto, de una herramienta, de una tecnología que existe desde hace muchísimos años. Y si la entendemos como tal, entonces es mucho más fácil comprender dónde está el valor, digamos, de esta revolución tecnológica. Entonces vamos a hablar un poco del dinero, de la historia del dinero. Aquí pues puse algunas fotos que creo que todos podemos identificar con temas relacionados al dinero. Obviamente, pues ahí están los dólares que todos conocemos. Por ahí hay una tarjeta de crédito que es una forma, digamos, de dinero digital.
pero también hay una moneda de oro, ¿verdad? Seguramente muchos acá asociamos el oro con un valor monetario o con una forma de dinero. Y hay algunas formas más antiguas, ¿verdad? Aquí tenemos un maya representando probablemente una transacción comercial llevando una fruta de cacao, pero también tenemos por aquí una manila, una pulsera de bronce o de níquel que usaban los africanos para hacer transacciones comerciales, y por ahí hay unas conchas también que era una herramienta que en algún tiempo se utilizó como una herramienta monetaria. Entonces, si vamos a poner esto en perspectiva en una línea de tiempo, hace unos 10,000 años empiezan las primeras evidencias, digamos, indiscutibles de dinero, aunque realmente esto se remonta a 70,000 años atrás, cuando los Homo sapiens estábamos todavía en cavernas. Digamos, hay alguna evidencia de que ya empezábamos los humanos a coleccionar cosas. Y eso realmente es el origen del dinero. Cuando nosotros decidimos empezar a coleccionar objetos que no tenían una funcionalidad en ese momento, sino que solo lo estábamos coleccionando pues porque algún valor percibíamos, o quizás porque estábamos ya planificando que esas coleccionables en algún momento los íbamos a poder utilizar o intercambiar. Digamos, ahí están los primeros realmente indicios de este concepto de dinero. Pero hace 10,000 años empieza realmente ya de una forma documentada el tema del trueque, el concepto del trueque, que es el primer concepto de dinero, ¿verdad? Es: yo tengo un bien, tú tienes otro bien, entonces lo intercambiamos. Unos 1000 años después se empieza a ver que el trueque ha cambiado un poco, y ahora no es realmente te doy lo que necesitas y tú me das lo que necesito, sino que se establecen algunas mercancías que funcionan como esta herramienta de intercambio. Por ejemplo, yo puedo tener trigo, alguien puede tener plátanos, y entonces yo puedo pagar con trigo, aunque no voy a recibir esos plátanos de vuelta, o sí los voy a recibir, pero no es porque necesariamente los quiera consumir la persona que me lo recibió. Esto lo hacía un poco difícil que coincidiéramos, entonces surge una de las figuras más importantes en este tema del dinero, que es el intermediario, ¿verdad? Porque no siempre necesito plátanos, o no siempre necesita mi vecino trigo, entonces encontramos un intermediario al cual yo le doy mi trigo y él pues me da lo que yo necesito. Y a ese es uno de los primeros problemas que empiezan a surgir, y vamos a ver ahorita más adelante por qué es que es un problema. Unos 5,000 años antes de Cristo es cuando empiezan a surgir estas abstracciones diferentes a las mercancías como dinero, por ejemplo las conchas, por ejemplo algunas piedras, por ejemplo algunas otras cosas, objetos de la naturaleza, pues que son únicos de alguna forma, que son raros, y las diferentes culturas, las diferentes civilizaciones le ven valor y pues deciden entonces empezar a transaccionar con estos objetos como dinero. Unos 2,500 años después, ya empezamos los humanos a darnos cuenta que podemos dominar los materiales y que los metales son particularmente buenos para este tema. Los podemos crear, los podemos moldear, y se empiezan a utilizar metales y se empieza a experimentar con diferentes tipos de metales como dinero. Y eventualmente pues se descubre el mejor de todos los metales para dinero, que es el oro, más o menos allá por el año 1500 antes de Cristo. Y el oro pues tiene muchas características que lo hacen el metal ideal para transacciones comerciales. El oro es bastante escaso, el oro es fácil de identificarlo como oro, no nos pueden engañar fácilmente que este es oro pero no era. El oro es muy duro, dura mucho tiempo además, en fin, tenía muchas particularidades, y es así como el oro se vuelve, digamos, el rey de todos los metales para hacer dinero hasta prácticamente la época actual, o el siglo pasado. Allá por el año 1000 antes de Cristo empiezan a surgir las monedas. Ya esta es una aplicación particular del oro. Surge una moneda adicional que es la moneda de plata, y pues esto dura por casi un milenio, digamos, por varios milenios, dura
como la forma estándar de dinero en prácticamente todo el mundo. Todas las sociedades empiezan a utilizar monedas de plata y de oro, eventualmente de otros metales de menos valor. Y es ahí por el año 1500 que surge este concepto de papel moneda, ¿verdad? Y aquí es donde la cosa se empieza a venir de picada. ¿Qué pasa? Resulta que las transacciones comerciales empiezan a ser ya por servicios o productos de más valor. Por ahí alguien habrá decidido vender un barco, por ahí alguien habrá decidido comprar, ¿no?, un castillo, y se dieron cuenta que pagar en oro no era práctico, ¿verdad? Entonces había que trasladar estas carretas de oro. El oro es súper pesado, no sé si alguien aquí ha tenido la oportunidad de cargar un lingote de oro, pesa aproximadamente unas 25 libras, entonces es sorprendentemente denso y pesado, ¿verdad? Entonces no era práctico, sin duda, andar acarreando oro por todos lados, y pues deciden dejarlo en unas bodegas, y el bodeguero lo que hacía era que les daba un recibo: yo tengo tu oro, puedes venir, puedes llevar este recibo con quien sea que querés transaccionar, y pues esta persona sabe que en la bodega está el oro y cuando quiera lo puede venir a traer. Y estas bodegas eventualmente se conocen como bancos, y lo que hacen es eso, ¿verdad? Guardan la moneda y emiten papelitos que son los que utilizamos para transaccionar. Esto funciona pues bastante bien, digamos, con algunos problemitas, ¿verdad? Porque empieza una tentación de las personas que guardaban estas metales, este oro, esta plata, a hacer cosas como, por ejemplo, tengo 10 lingotes de oro, pero emito papeles por 15 lingotes de oro o por 20 lingotes de oro, como que atreviéndome a asegurar que la probabilidad de que me vengan a pedir los 20 lingotes al mismo tiempo es muy baja. Entonces me empiezo a dar esa libertad o a tomar ese riesgo, y eso es básicamente lo que se conoce hoy en día como banca. Y los bancos empiezan a hacer eso ya de una forma totalmente, mucho más sofisticada, obviamente. Y surgen también los bancos centrales, ¿verdad? Los bancos pues como que tienen mucho poder, algunos obviamente pues resultan siendo delincuentes o resultan siendo no confiables, y esto fomenta la creación del Banco Central. Entonces viene el Banco Central y empieza a juntar todo el oro. Vienen en Estados Unidos, por ejemplo, en las primeras partes del siglo XX, y deciden poner una ley donde nadie puede tener oro, el Banco Central va a tener todo el oro del país, y se vuelve de hecho un delito tener oro uno en su casa, y uno debería entregar todo su oro al banco por un precio fijo, ¿verdad? Y ahí empieza a verse ya cómo estos bancos centrales tenían una cantidad desmesurada de poder, y empiezan a tomar este tipo de decisiones donde realmente la población pues empieza a ver afectada, eh, en teoría pues por el beneficio del país, pero en muchas ocasiones por el beneficio de algunos cuantos que tenían el control. Llega un punto, después de la guerra, sobre todo, las guerras aquí juegan un rol importantísimo en la historia del dinero. Cuando hay guerra, pues como que todo se vale, como que todo se justifica, como que en un estado de emergencia no es importante seguir las reglas, porque todo lo justifica pues el salvar el país, el salvar la patria, salvar a la población. Entonces, sucede que a estas alturas, ya aquí saltándome algunos acontecimientos importantes, ya Estados Unidos era la reserva mundial de oro, ¿verdad? Ningún país tenía el oro en sus bancos centrales, sino que Estados Unidos lo tenía todo, y Estados Unidos entonces emitía dólares, y cualquier país sabía que cuando quisieran ellos podían venir y llevar sus dólares a la Reserva Federal y obtenían oro a cambio. Esto llegó a su fin. Obviamente, así como los bancos no se podía confiar en ellos, los bancos centrales de otros países no se podía confiar en ellos, el Banco Central de Estados Unidos no se podía confiar en él, y los países se dieron cuenta y empezaron a pedir que les mandaran su oro de vuelta, y viene Nixon en el año 71 y dice: no más, vamos a quebrar, esto está saliéndose de control, y a partir de ese momento dice: ya no pueden cambiar sus dólares por oro. Y ese es oficialmente el nacimiento del dinero fiat, que está en el título de esta plática. El dinero fiat básicamente es un dinero por decreto. No hay nada que lo respalde, lo único que lo respalda es el hecho que un gobierno está diciendo: este es el dinero y tiene valor. Al inicio el dinero pues se le trata de mantener un respaldo con oro, pero como se pueden imaginar, conforme va avanzando el tiempo y el dinero no alcanza, imprimamos más, el dinero no alcanza, imprimamos más, eventualmente pues ya no hay ningún respaldo,
por este dinero, básicamente lo único que le respalda pues es la promesa del gobierno que ese dinero se va a pagar. Luego hay una evolución un poco diferente. Ya en los años 80 se empiezan los primeros conceptos de digitalización, digamos, tarjetas de crédito y todo este tema de dinero digital, pero sigue siendo en esencia lo mismo, ¿no? Sigue siendo un dinero, digamos, basado en el dinero fiat, pero aprovechando ya la tecnología un poco. Y no es hasta el año 2010 que realmente surge esta transformación totalmente disruptiva del dinero con el dinero cripto, y es algo que vamos a hablar ahorita en el resto de la presentación. Hablemos un poco entonces de qué aprendimos durante estos 10.000 años sobre el dinero y sobre los diferentes experimentos que hicimos los humanos por utilizar diferentes herramientas, diferentes objetos como dinero. Uno, aprendimos para qué sirve el dinero. El dinero sirve para tres cosas fundamentales: para almacenar valor, como un medio de intercambio y como una unidad contable. Esas son las funcionalidades fundamentales del dinero. Luego, unas derivadas de esto, digamos, es para transferir valor, no solo almacenarlo, sino que este valor yo ahora se lo puedo dar a alguien más. Y además como un medio de pago, ¿verdad? Puedo yo obtener productos, servicios y puedo retribuir, puedo remunerar a través del dinero. ¿Y cuáles son los atributos, digamos, que hacen que el dinero sea bueno? ¿Por qué no seguimos transaccionando en semillas de cacao? ¿O por qué no seguimos usando, digamos, algún metal como dinero? ¿O por qué no seguimos usando piedras, verdad? Porque hay algunos atributos que hacen que el dinero naturalmente sea un mejor dinero. Uno es la fungibilidad. Este es un concepto que significa que el dinero, que el objeto que estamos utilizando como dinero sea totalmente intercambiable, que da lo mismo que yo te doy uno de estos y tú me das otro de esos, es exactamente lo mismo. Ese es más o menos el concepto de fungibilidad. El tema de portabilidad, pues obviamente es que yo lo pueda llevar. Hubo alguna sociedad o alguna cultura en el pasado, una civilización que decidió usar unas piedras gigantes como dinero, funcionaba de alguna forma, pero si yo después me quería mover, no había forma de llevarlo, y el oro, pues también tuvo este problema. Tiene que durar mucho tiempo, además, ¿verdad? Las semillas de cacao eventualmente se desintegran, hay metales que se oxidan y también pierden su calidad, etcétera. Tiene que ser difícil de falsificar, ¿verdad? Los objetos que son difíciles de falsificar dan más confianza y eventualmente pues surgen como dineros más duros. Tiene que ser aceptado por todas las personas, tiene que ser divisible, ¿verdad? El oro, digamos, llegó a un punto donde ya no era práctico de dividirlo, y ahí fue cuando empezamos a buscar otros metales. Y además, pues tiene que ser escaso. Eso es tal vez una de las más fundamentales. Entonces, pero, a ver, todavía no está claro, digamos, qué le da el valor al dinero, ¿verdad? Porque yo puedo tener oro, pero el oro, ¿por qué es valioso? ¿Y por qué el oro es más valioso que la plata? ¿Y por qué el tungsteno no es más valioso que el oro? No sé, todavía no está claro, ¿verdad? Al final, pues no es nada más que una creencia compartida, no es nada más que una certeza que tenemos compartida los humanos de que esto tiene valor y de que me lo van a reconocer como valor. Lo otro que le da valor es una red de usuarios, ¿verdad? Que son estas personas pues que tienen esa creencia y comparten esa creencia y que activamente están usando e intercambiando. Y finalmente, pues lo más fundamental de todo es pues la oferta y demanda. Es que un metal puede tener todo lo que hablamos anteriormente, pero si sencillamente nadie lo quiere o nadie lo ofrece, entonces no sirve como dinero. Esto es fundamentalmente lo que le da el valor al dinero hoy en día, y siempre ha sido así. El sistema monetario fiat es un sistema monetario muy, muy complejo, y lo podemos dividir más o menos en dos tipos de dinero. De primero está el dinero legal. Este es el dinero que legalmente emiten los bancos centrales, la Reserva Federal, y como ven ustedes, está respaldado, o la base de la pirámide son pues estos bonos de los gobiernos, son estas promesas de que el gobierno va a recaudar ese dinero y va a pagar esto. Entonces ellos emiten los bonos y imprimen la plata, y esa plata es la moneda circulante que está respaldada por esos bonos. Entonces los bonos podríamos decir que es la primera capa, la moneda circulante es la segunda capa.
Y hasta ahí llega el tema del dinero legal. Es el dinero legalmente emitido. No significa que el otro no sea legal, pero sí significa que no fue emitido por el Banco Central. Resulta que el sistema de banca, como hablamos antes, permite que yo no tengo que tener todo el dinero en mi caja fuerte, en mi cuenta como banco para poderlo prestar. Entonces el banco efectivamente tiene la capacidad de crear dinero, ¿verdad? Entonces vengo yo y tengo 1,000 quetzales y los deposito en el banco. El banco tiene 1,000 quetzales y el banco legalmente puede hacer eso que hacían los banqueros de antes, tanto les gustaba, pues ahora lo pueden hacer legalmente, y es prestarle 1,000 quetzales no solo a una persona, sino que en algunos países hasta 10 personas, porque el banco solo necesita tener un 10% como reserva y el resto pues lo puede prestar. Entonces, efectivamente, si recibe 1,000, puede generar 10,000. No es tan directo y tan fácil, pero ese es el concepto. Entonces, el dinero empieza a producir y a generar, el banco empieza a producir y a generar mucho dinero, una gran capa de dinero sobre esta moneda circulante, y no digamos luego la creatividad de todos los financieros con toda esta cantidad inmensa de productos derivados, con las hipotecas y luego los futuros y luego las opciones. En fin, hay muchísimos productos que son sumamente complejos y no es el propósito discutirlos ahorita, que hacen que la masa monetaria sea todavía mucho, mucho mayor. Y este es el sistema del dinero fiat. Básicamente, si se dan cuenta, no hay oro en ningún lado y todo está basado básicamente en algunas promesas de que algunos gobiernos van a tener cierta capacidad de hacer cosas, que los bancos van a manejar bien su dinero y que ese sistema va a funcionar. Y pues, en fin, que también hay gente muy creativa que hace muchos productos y que en teoría esas cosas van a funcionar, pero es algo sumamente complejo y que realmente está fundamentado en muy poco, ¿verdad? Entonces, este es el problema central, digamos, y la razón por la que estamos platicando de esto hoy. Veamos cuál es el problema de esto que vimos ya, digamos, puesto prácticamente o concretamente en una gráfica. Esta es una gráfica del crecimiento de la masa monetaria, conocida como M2, que es hasta la segunda capa. Digamos, aquí todavía hay otras cantidades de dinero que ni siquiera las estoy tomando en cuenta porque es mucho más complejo, pero esta es la mayoría del dinero de Estados Unidos. Como podemos ver, esta gráfica nos recuerda a las gráficas que posiblemente muchos aquí vimos en la universidad. Se llama una gráfica exponencial. Lo que significa es que para llegar, por ejemplo, digamos, llamémosle 500 millones de dólares, 500 billones de dólares a 1,000 billones de dólares, se tardó 10 años. Para hacer eso, en los siguientes 10 años ya no creció eso, sino que creció el doble. En los siguientes 10 años ya no creció eso, sino que creció el doble. Y así sucesivamente. De manera que en los últimos años, si vemos nosotros, por ejemplo, solo del año 2020 al 2022, hemos crecido prácticamente de 16,000 millones de dólares a 22,000 millones de dólares, ¿verdad? Lo que antes nos llevó 30, 40 años en crecer, lo crecimos en 2 años. Entonces, en resumen, el 40% de los dólares que existen fueron impresos en los últimos 2 años. Entonces, aquí podemos ver que esto está de alguna forma saliéndose de control. Se parece a aquellas épocas, digamos, donde el banquero estaba sencillamente emitiendo sus billetes o sus recibos sin ninguna reserva, sino que realmente haciendo como desesperadamente, digamos, lo que necesitaba hacer para tener dinero. Y realmente, pues, eso es lo que hemos visto en Estados Unidos, ¿no? Decisiones, digamos, de presidentes o de congresos de ambos partidos, salvando a empresas, salvando bancos, salvando a la economía, emitiendo cantidades desmesuradas de dinero, y este es más o menos, digamos, el efecto o cómo se ve en la vida real. Entonces, ¿qué impacto tiene esto en nuestra vida o por qué esto es importante? Si al final es dinero, pues que se imprima, ¿qué tiene de malo? Pues aquí hay un problema, vamos a ver, aquí hay un problema muy real que quizás con todos nos podemos
familiarizar o relacionar con este problema de alguna forma, se llama la inflación. Por aquí encontré una foto de pollo campero, dice que es de los años 80, tal vez aquí alguien podrá recordarse del empaque de las papas y decir, sí, eso es más o menos del 80, quizás el 75 o el 83, no sé, pero es de hace muchos años y 2 piezas de pollo costaban 85 centavos. La última vez que revisé, creo que 2 piezas de pollo cuestan por ahí por unos 30 quetzales o tal vez más. El menú campero sí sé que vale 40, el super campero vale 50 quetzales, pues aquí valía unos 65, ¿verdad? Esta es la inflación. Y esto es lo que pasa cuando el dinero pierde su valor. ¿Y por qué pierde su valor el dinero? Pues principalmente lo pierde porque la masa monetaria crece sin haber una compensación, digamos, de crecimiento económico, de crecimiento de la economía. Entonces, si la masa estuviera creciendo, pero eso fuera porque la economía lo necesita, está bien. Pero si la economía está creciendo a un ritmo y la masa monetaria está creciendo mucho más aceleradamente que eso, lo que pasa es esto, ¿verdad? O sea, el dinero cada vez vale menos. Y nos han dicho que esto es normal, ¿verdad? Que la inflación puede ser 2%, está bien, 7% en algunos países está bien, 4% en Guatemala, eso está bien, pero ¿por qué está bien, verdad? Y además, ¿cómo se mide? Esto no es tan fácil. Si es con la canasta básica, ¿quién aquí utiliza la canasta básica para su día a día o para vivir? Creo que nadie. Eh, en Estados Unidos hoy se vieron los resultados de la inflación de febrero de este año contra el año anterior, anda casi llegando al 8%, lo más alto en 40 años. Y otra vez, eso es básicamente una canasta básica. Muchos estiman que realmente la inflación anda por el 15% para una persona de clase media. Y si ustedes son una persona que les gusta pues comer más sofisticado, que les gusta gastar su dinero en invertir, en comprar propiedades, pues la inflación para ustedes anda más o menos por el 30 o 35%. Entonces la inflación es un problema real, es un problema que afecta a todos y afecta nuestra capacidad de preservar el valor del dinero. Trabajamos, invertimos para generar dinero, de alguna forma para congelar el valor de ese esfuerzo, pasa el tiempo y eso se desvanece. Es como una cubeta con una fuga, guardamos agua, creímos que le íbamos a tener para un momento de sed y cuando llegamos a la cubeta está vacía. Eso es exactamente lo que esto causa en el poder adquisitivo y en el dinero. No digamos cuando ocurre la hiperinflación. Aquí tengo una lista de los países que han pasado por etapas o procesos de hiperinflación. Hiperinflación se define en este caso como una inflación mensual de más allá del 50% o más. Significa que, digamos, en el caso de Taiwán, que está hasta abajo de la gráfica, la gasolina hoy costaba 40 y a finales o a principios de abril ahora costaba 60 quetzales. Traten de imaginarse el impacto que eso tendría. Eso ocurrió en Taiwán en el 47. Agarremos un ejemplo más familiar con nosotros, el de Venezuela, 2016, tuvimos 200% de inflación en un mes. Eso significa que la gasolina hoy costaba 40, en abril la gasolina ahora ya no costaba ni siquiera 80, sino que costaba 120 quetzales por galón en abril. Imagínense eso. Y no digamos lo que ha ocurrido en estos países donde prácticamente, literalmente, el dinero ya no valía nada. Todos probablemente aquí han visto esos videos de Alemania después de la Guerra Mundial, donde el dinero pues hacía más sentido quemarlo que gastárselo, ¿verdad? Porque por lo menos daba calor ese papel que valía literalmente nada. Entonces, esto es muy real, esto ocurre. Nos gustaría pensar que en Guatemala no ocurre. Realmente Guatemala tiene una de las economías más estables, podríamos decir, del mundo, pero no estamos libres de que esto suceda. Ha pasado en México, ha pasado en Argentina, ha pasado en Nicaragua, ha pasado en Venezuela, ha pasado en todos los países, pasó en Alemania. ¿Por qué no podría pasar con nosotros, verdad? O ¿por qué no podría pasar a Estados Unidos? Esta es la historia en una gráfica de las monedas de reserva mundial, ¿verdad? Siempre existe o ha existido una moneda dominante en el mundo. Solía ser
hace muchos siglos el dinar, de hecho de ahí viene o el dinario, de ahí viene la palabra dinero, y esta era la moneda de los imperios de aquellas épocas. Digamos, hablando ya de la economía de la era más moderna, está el florín de Holanda, que fue la reserva, el dinero reserva, digamos, por muchos años, siglos XVII y XVIII. Luego viene, pero ¿qué pasa? Eventualmente, inclusive las monedas más fuertes llegan a su fin. Posiblemente no en un proceso de hiperinflación, ¿verdad? O sea, Holanda no se fue al hoyo, pero eventualmente fue perdiendo su liderazgo, fue perdiendo esa dominio que tenía en la economía mundial. Entonces empieza a surgir otra, conforme estaba cayendo empieza a surgir otra, y en este caso surge la libra esterlina, empieza a surgir la libra, pasan más o menos 250 años donde la libra esterlina es la moneda de reserva a nivel mundial, y eventualmente cae y empieza a surgir otra que en este caso era el dólar. Y el dólar pues ahorita lleva más o menos unos 200 años de ser la moneda, o menos la verdad, de ser la moneda de reserva del mundo, y pues muchos creen que lo que estamos viendo es ya un inicio de esa caída, de esa hegemonía, de ese dominio, de ese liderazgo del dólar como reserva. ¿Qué vendrá después? Pues aquí Rey Dalio nos plantea de que posiblemente es el yuan chino y que empieza ya a crecer, pero yo creo que no. Yo creo que esto de alguna forma está ignorando un cambio radical que está ocurriendo y que viene ocurriendo desde hace 10 años, y es la razón por la que esto no va a ser así y el yuan chino no va a ser la moneda dominante. Mi teoría es distinta y creo que esta es la razón por la que todo cambia en este momento. Juan Ahora está el Pedro, Bitcoin. ¿Sí? perdón por la interrupción. ¿Cómo decías que manejemos las preguntas? Porque Cristian Alejandro, por ejemplo, ha levantado la mano. ¿Mantenemos ahorita o al final para que fluya bien la Mira, conversación? sí, creo que mejor al final, así logramos terminarla. Voy a tratar de apresurarme ahorita y así tenemos un buen momento para discutir. ¿Te parece? Perfecto, perfecto. Va, Gracias, Juan Pedro. démosle. Démosle, gracias, Giovanni. Va, entonces ahora tenemos Bitcoin y esto viene a cambiar todo de una forma realmente disruptiva, de una forma revolucionaria. ¿Por qué? Déjenme ahora tomarme un ratito para pasar mucho más rápido por la evolución del Bitcoin. Esta toda ocurre en los últimos 40 años. Empieza en 1983, un criptógrafo llamado David Chaum, que todavía vive, empieza a utilizar la criptografía para esta idea de qué tal si el dinero lo podemos hacer de una forma electrónica y lo podemos hacer de una forma privada y de una forma anónima usando computadoras y usando criptografía. Esto no llega a nada. En el año 92 surge este grupo que se llaman los cypherpunks, liderado en aquel entonces por Eric Hughes. Básicamente estas personas son unos rebeldes, son sumamente inteligentes, casi todos son matemáticos o son ingenieros en sistemas o programadores, saben sobre criptografía y además pues son totalmente liberales o libertarios, y creen en la privacidad y creen en el tema de que no deberíamos estar controlados por el gobierno, etcétera. Empieza ese movimiento. Viene David Chaum después de una década más o menos y saca ya un concepto funcional que se llama DigiCash, y es un producto que sirve para que el dinero de los bancos al salir del banco se pueda transaccionar básicamente de una forma privada, pero pues todavía dependía del banco, el proyecto no funciona y quiebra la empresa. En el 97, Adam Back, uno que hoy en día es uno de los empresarios más importantes en empresas relacionadas a Bitcoin, inventa este concepto que se llama Hashcash, que básicamente es una forma de evitar que nos hagan spam. Y esto ya les voy a explicar por qué es tan importante, porque
El spam básicamente es una forma de arruinar cualquier producto, cualquier sistema. Si yo básicamente ataco una red, ataco un sistema con basura, entonces yo eventualmente dejo de usar ese sistema. Y Adam Back inventa una forma, usando un concepto que se llama prueba de trabajo o proof of work en el 97, para bloquear esto, que básicamente dice, para yo enviar un correo, tengo que hacer un trabajo que tiene que ser medible y comprobable, si no, no lo puedo enviar. Y ahora yo puedo molestar y mandar 1 millón de correos, pero entonces tengo que trabajar para ese millón de correos y eso lo hace inviable desde un punto de vista económico. Es un concepto importantísimo. En el 98 aparece otro criptógrafo de este mismo grupo que se llama Wei Dai, inventa uno que se llama B-Money, ya se va pareciendo un poquito a Bitcoin, tiene algunos de estos principios, utiliza ya el tema de criptografía, pero de alguna forma sigue teniendo esa dependencia de una entidad central para poder hacer estas transacciones. En el 2005, Nick Szabo inventa Bitgold. Nick Szabo, curiosamente, es uno de estos criptógrafos de los más famosos. Algunos creen que es el inventor de Bitcoin, pero él lo niega y pues en el 2008 aparece este misterioso programador anónimo, Satoshi Nakamoto. No es un japonesito necesariamente, es un seudónimo de una persona o de un grupo que crea este Bitcoin White Paper, el famoso documento que define, que describe cómo funciona Bitcoin, y se parece mucho a lo que Nick Szabo había hecho en el 2005, pero resuelve algunas de las limitantes que no permitieron que Nick Szabo llevara esto a el éxito. Entonces, es un papel que parece funcionar bien. En el 2019, el mismo Wei Dai, que había trabajado en esto durante muchos años, ayuda a Hal Finney, a Satoshi Nakamoto y otro criptógrafo de los primeros y de los más famosos de este grupo, Hal Finney, ayudan a Satoshi y crean el Bitcoin Network o el protocolo de Bitcoin ya programado y ya puesto en marcha en el 2009. En el 2011, Charlie Lee genera una moneda que se llama Litecoin, donde básicamente agarra Bitcoin, hace lo que se llama un fork, un tenedor o digamos como una Y, ¿verdad? Como que se sale de Bitcoin, copia todo de Bitcoin y le hace unos cambios y crea Litecoin. Y ahí empieza realmente esta abundancia de criptomonedas después de que Charlie Lee dice, yo puedo hacer una moneda también copiando lo que está en Bitcoin, y pues empiezan y hoy en día pues tenemos miles de monedas. En el 2015, que es el último punto aquí en mi línea, Vitalik Buterin crea Ethereum, que es hoy la número 2, y pues el resto es historia y probablemente ya ustedes lo conocen un poco más. Igual vamos a hablar un poquito de eso. Comparemos ahora, a ver si logro regresar. Comparemos ahora, wow, estoy teniendo aquí, vamos a ver. Quiero comparar por un momento, ya hablamos de 3 formas de dinero. En la primera columna tengo el dinero fiat, en la segunda tengo el oro y en la tercera tengo Bitcoin. Y los voy a poner en esta mi matriz por las diferentes atributos que dijimos que eran los que realmente hacían que un dinero fuera mejor que otro o fuera más duro. El primero, la fungibilidad, que sean totalmente intercambiables. El oro, pues es el ganador acá. Un pedazo de oro de otro pedazo de oro son prácticamente irreconocibles, digamos, no hay forma de distinguirlos. Los billetes también para fines prácticos, pero sí tienen un número serial que uno es diferente de otro, pero eso realmente no tiene un impacto. Y Bitcoin, igual que el billete, sí hay una forma, digamos, porque esto todo está en una red pública, yo puedo identificar una moneda y saber que esta moneda yo la tenía y ahora la tiene alguien más. Entonces, ahí en fungibilidad, el oro se lleva el premio. En portabilidad, pues el oro ya sabemos que no era práctico llevarlo, pesa mucho. El dinero, pues es mucho más práctico llevarlo, aunque realmente si yo quiero llevar 20 millones de quetzales, pues sí los tengo que poner en una buena maleta o empacarlos en mi alfombra, como hacen algunos de los personajes aquí, o pues necesito pasar por bancos y por sistemas y por mucha complejidad burocrática. El Bitcoin, en cambio, totalmente portable. Yo lo puedo ver en mi cabeza
a cualquier parte del mundo se lleva el premio aquí. El tema de durabilidad, pues el dinero obviamente se rompe, eventualmente ya en forma digital puede durar más, pero igual todavía depende de que una computadora pues esté prendida. El oro es totalmente duradero, ¿verdad? Ahí tenemos piezas de 10,000 años atrás o 5,000 años atrás y ahí están en perfectas condiciones. Y igual que el Bitcoin, digamos, creemos que va a estar aquí para toda la vida. Es digital, existe en el éter digital, ¿verdad? Difícil de falsificar, pues los billetes, todos nos hemos topado con un billete falso. El oro no es tan, digamos, es fácil, no es fácil de falsificar para nada, pero es difícil, digamos, poder distinguir un oro posiblemente falso o no tan puro, ¿verdad? En cambio, el Bitcoin es totalmente imposible de falsificar. Aceptación, pues el dinero fiat obviamente lo aceptan en todos lados, pues porque tenemos los gobiernos que nos obligan. El oro quizás sea un poquito más difícil, pero creo que todos reconocen y podrían eventualmente aceptar oro para una transacción. Y el Bitcoin, pues como está en una etapa de infancia, es un poco difícil que lo acepten, pero hoy les quiero convencer de que para nada en Guatemala puede que todavía sea, aunque ni siquiera en Guatemala, pero en otros países ya es algo que se puede transaccionar muy fácilmente. El tema de divisibilidad, pues el dinero sí se puede, yo tengo un quetzal, lo puedo partir en 100 centavos, pero hasta ahí. El oro es un poco más difícil, ¿verdad? Tenía que romperlo y derretirlo y hacer moneditas, cosas por el estilo. El Bitcoin, yo tengo un Bitcoin, lo puedo dividir en 100 millones de satoshis, que es la unidad que en vez de centavos decimos satoshis. Un Bitcoin tiene 100 millones de satoshis. Y el tema de la escasez, por último, ya vimos que el dinero fiat no es escaso para nada. Cuando se le dé la gana al Banco Central o al presidente o la Junta Monetaria, puede imprimir cualquier cantidad de dinero. El oro, digamos, es relativamente escaso, ¿verdad? Si yo quiero sacar más, puedo sacar más de la tierra, pero se va poniendo caro, se va poniendo difícil, pero digamos ahí está y para los humanos, para fines prácticos, es infinito, pero cuesta sacarlo. Y el Bitcoin es realmente escaso. Existen 21 millones de Bitcoin, ni uno más. Entonces, resumamos qué es Bitcoin. Bitcoin es la primera moneda digital descentralizada. Está basada en esta tecnología que se llama blockchain, que elimina por completo la necesidad de un intermediario. Ya no tengo que confiar en alguien para hacer una transacción entre dos personas. Utiliza criptografía para generar firmas digitales públicas y privadas y así eliminar el riesgo de hacking. Es increíblemente seguro. Utiliza un proceso llamado prueba de trabajo o proof of work en inglés para alcanzar consensos y minar nuevas monedas. Y finalmente tiene una política monetaria deflacionaria y una escasez real de 21 millones de bitcoins, ni uno más. ¿Por qué? Ay, vamos a ver, ¿qué otros beneficios, digamos, tiene Bitcoin? Y aquí tal vez viene un tema, ya aquí viene más tema de filosofía, esta parte es quizás un poco más subjetiva, pero ¿por qué creo yo que Bitcoin es también muy, muy importante y es la mejor moneda que existe y que va a existir para el resto de la historia? Pues es descentralizada, no depende de ningún gobierno, no depende de ninguna persona, de ningún grupo que realmente pueda tomar decisiones sobre ello. Es resistente a la censura. Ya vimos, Giovanni nos hablaba del tema de tratamos de hacer donaciones o trataron de hacer donaciones las personas a los traileros en Canadá y vino el gobierno y dijo, no, eso no se puede, párenlo y se devolvió el dinero. A través de Bitcoin eso no se puede hacer. Yo le doy mi Bitcoin a quien yo quiera. Funcionamiento sin intermediarios, ¿verdad? Ya lo habíamos comentado. Esta política monetaria programada, que no haya una persona que pueda decidir arbitrariamente qué hacer, o una junta monetaria, o una junta de reserva federal que puedan meterse un cuarto y tomar una decisión sobre el futuro de la economía. Tiene un alcance global inmediato. Yo puedo mandar Bitcoin de acá a cualquier parte del mundo en segundos. Y tiene una red de uso con crecimiento exponencial.
Aquí les muestro más o menos el crecimiento exponencial de precio que está relacionado, intrínsecamente relacionado al crecimiento exponencial de uso. Si se dan cuenta, esta es una gráfica logarítmica, la línea es recta, lo que significa crecimiento exponencial o prácticamente recta, donde vemos que conforme van pasando los años, el precio y el alcance de Bitcoin crece de una forma exponencial. Lo que podemos concluir acá, si creemos que la cosa va a seguir, si creemos en las tendencias, es que en algunos años más esto va a continuar subiendo hacia la derecha y va a llegar eventualmente a $100,000 y eventualmente a $1,000,000 y no tiene por qué parar. Wow. Arruinaron aquí. Esta computadora me está arruinando la sorpresa. Vamos a ver si logro mejor moverlo así. Va, ya para ir finalizando, quiero contarles un poquito de qué está pasando ahorita en el mundo de cripto. Hay 10,400 monedas, hay 300 millones de usuarios. Esto es el equivalente, si lo comparamos con el Internet, a más o menos por el año 1999, imagínense. Porque la curva de crecimiento es más o menos igual y es la curva de crecimiento normal de la tecnología. Hay aproximadamente 120 billones de dólares de transacciones diarias. Hay un market cap o una capitalización de mercado de 2 trillones de dólares y hay aproximadamente unas 1,200 compañías hoy en Estados Unidos trabajando totalmente en criptomonedas. En el cuadro amarillo tengo una lista de las empresas grandes. Todas estas son empresas de billones de dólares que trabajan en temas de cripto específicamente. En el cuadro gris tengo empresas que ustedes conocen, que son empresas, llamémosle tradicionales, que están invirtiendo grandemente en criptomonedas, ya sea poniendo su plata en cripto, desarrollando productos o diferentes formas, pero lo están haciendo. En el cuadro blanco tengo empresas tradicionales o financieras tradicionales que están ya metidas en Bitcoin, ya sea invirtiendo, ya sea creando productos financieros, o de diferentes formas. Tenemos aseguradoras, tenemos el Chicago Mercantile Exchange, tenemos fondos los más grandes del mundo, tenemos bancos los más grandes del mundo, todos invirtiendo activamente en Bitcoin o en criptomonedas. Y finalmente, este es el cuadro más interesante, el cuadro negro. Este es el cuadro de entes, ciudades, países, estados que están activamente involucrados en crear el marco legal, en favorecer de alguna forma el desarrollo, la inversión en criptomonedas. Pues todos sabemos del caso de El Salvador. Por ahí se predice que en los próximos meses va a haber un segundo país que ponga Bitcoin como su moneda legal. Estados Unidos, una gran noticia ayer, una orden ejecutiva del presidente Biden donde está diciendo básicamente somos un país que va a apoyar la innovación en criptomonedas y vamos a hacer todo lo necesario para que Estados Unidos sea el líder en criptomonedas. Y tenemos ciudades como Miami donde los ciudadanos pueden ya pagar sus impuestos. Colorado también pueden pagar sus impuestos ya en criptomonedas. Tenemos Texas, que es la capital de Bitcoin mining del mundo. Tenemos Wyoming, que tiene la mejor estructura legal y fiscal para empresas que están haciendo criptomonedas. Obviamente California, que no sorprende que esté liderando esto, pero también tenemos Suiza, ya con una ciudad que es la ciudad de Lugano, que está también, al igual que El Salvador, digamos, con Bitcoin como una moneda legal de facto. Tenemos Holanda, que ha sido la capital de criptomonedas de Europa desde hace muchos años. Emiratos Árabes Unidos, que acaba de salir con una legislación totalmente favorable para Bitcoin. Corea del Norte, que ayer eligieron a un presidente que toda su campaña estaba sobre el tema de criptomonedas, sobre el tema de favorecer Bitcoin. Tailandia igual, y Singapur mucha innovación, y Rusia pues antes de todo esto que ya había dicho que Bitcoin era de alguna forma legal con algunos impuestos y cosas por el estilo. Lo que les quiero decir es de que este es el mundo Bitcoin, todo el mundo está haciendo esto y no es algo digamos que está naciente, que está empezando, que tiene mucho riesgo. Entonces termino con la pregunta digamos central de esto: ¿puede cripto causar la desaparición del dinero fiat? No sé, pero les voy a hacer otras preguntas solo para que lo piensen y ustedes lleguen a su conclusión.
¿Pueden las monedas fiat perder su valor por completo debido a hiperinflación causada por los desaciertos de los gobiernos? Ustedes sabrán si creen que sí o no. ¿Quieren las personas perder el valor que han acumulado a lo largo de años de trabajo? Si hubiera una opción de dinero sin riesgo intermediario, universalmente aceptada y con una política monetaria inmutable, ¿las personas la elegirían? No sé. Es posible que sea muy tarde para frenar un movimiento global que no depende de un ente descentralizado, que puede ser influenciado, castigado, comprado, coercionado. Parece que sí. Pregunta para ustedes. Si su vecino empieza a mejorar su nivel de vida sustancialmente, simplemente por aperturarse a una nueva tecnología monetaria, ¿considerarían ustedes hacerlo? Si ustedes son una empresa y se dan cuenta que su competencia empieza a aumentar sustancialmente su valor gracias a utilizar una nueva tecnología para transaccionar y para preservar el valor de sus activos, ¿es posible que la competencia también lo haga? Y finalmente, a nivel de país, si una ciudad, un estado, un país adopta una política monetaria que lo coloque en una etapa de crecimiento y desarrollo acelerado, mejorando la calidad de vida de sus habitantes, ¿es posible que los países vecinos lo imiten? Esto se llama teoría de juegos. Si nos damos cuenta, Satoshi Nakamoto lo predijo en el 2010. Esto va a llegar a un punto de adopción donde va a ser inevitable que todas las personas lo empiecen a utilizar, las empresas y los países. Entonces, los dejo con una última pregunta que es, ¿cuál es la probabilidad que Bitcoin no se vaya a hacer, que no desaparezca? Traten de pensar en esto. Y ahora la otra pregunta es, ¿tienen un porcentaje de su valor neto invertido en Bitcoin? Al menos del tamaño de esa probabilidad. Entonces yo digo, aquí hay un 10% de probabilidad que esto no sea una estafa, que no va a desaparecer, que esto en el futuro va a ser algo grande. Por lo menos tenés el 10% de tu patrimonio en esto. No sé. Y si no, ¿qué estás esperando? Bueno, Giovanni, ahí terminamos. Hoy sí. Espero que les haya parecido interesante y que me encantaría ver qué dudas tenemos. Gracias, Juan Pedro. Perfecto. Sí, Cristian, adelante. Y dudara en base a lo que está pasando con Rusia y Ucrania, que vemos que está causando inflación, digamos, en Guatemala la gasolina, que se ve impactado, digamos, con los precios. Eso también genera algún tipo de inflación en la moneda, en Bitcoin, que baje de precio o suba de precio, porque no está, o sea, no sé si se respalda en alguna moneda el Bitcoin, más que nada, ahorita que se ve afectado en los conflictos, porque según tengo entendido, bajó, ¿no? De precio. Sí, mira, Bitcoin está en una etapa donde todavía hay es muy susceptible a volatilidad. Entonces, definitivamente cualquier noticia de carácter mundial que pueda crear algún tipo de ansiedad en los inversionistas, en los grandes compradores, se refleja en el precio. Entonces, sin duda puede tener un efecto. Ahorita, desde que pasó lo de Ucrania, ha bajado bastante, pero también ha subido bastante. Entonces, digamos, lo que decimos es, hay que hacer un zoom out, hay que ver a largo plazo y la pregunta sería, el hecho de que un país esté en guerra, el hecho de que las cosas se pongan más caras en dólares, ¿qué efecto va a tener en Bitcoin? Yo creo que sí va a tener un efecto, pero ese efecto va a ser para la derecha y para arriba. Solo viene a fortalecer el caso, digamos, de Bitcoin, pero es cierto, en el corto plazo sí pueden haber altos y bajos. Gracias, Juan Pedro. Ok, Mariale. gracias. Buenas tardes. Yo tenía la duda de cuáles serían las tres top de altcoins que apostaría para hacer holding, que posiblemente ahorita todavía están comenzando, que van a explotar en un futuro cuando ya se esté un poco más desarrollado. Súper, sí. A ver, de primero metería entre las tres a Bitcoin. No es tarde para estar holding Bitcoin. Obviamente no pues podemos comprar un Bitcoin para empezar, pero sí podemos comprar la cantidad que querramos de dólares o de quetzales en Bitcoin, la cantidad de satoshis. Entonces, compraría Bitcoin porque es la que tiene el menor riesgo y todavía le falta crecer muchísimo más. Después de esa, creo que lo importante es entender las demás monedas. Para mí, Bitcoin es la única moneda que tiene un valor monetario como tal, como el oro, digamos, y por eso va a crecer. Las otras tienen casos de uso. Entonces, lo más importante es entender los casos de uso. Sin duda, Ethereum es un buen candidato
también uno puede comprar la cantidad que uno quiera de Ethereum, a pesar de que ahorita valga $2,500, pero tiene una red gigante. Tiene muchísima gente montando aplicaciones sobre Ethereum, entonces esa sin duda es una también que valga la pena. De ahí el resto, digamos, lo que le diría es, vea entre el top 10 o el top 20, yo no me iría más allá. Hay 10,000 monedas y la gran mayoría son basura, pero probablemente en el top 10 hay cosas interesantes. Una que me gusta a mí mucho ahorita se llama Luna, de una red que se llama Terra. Esa está creciendo muy bien y tiene, digamos, un caso de uso muy interesante. Es una stablecoin o una moneda que imita el valor del dólar de una forma algorítmica. Hay que investigarlo un poquito, pero esa es una que me gusta a mí mucho. Y perdón, una consulta más. Por ejemplo, hay todavía con el mercado de actualmente, Robert Kiyosaki todavía predice que el Bitcoin todavía va a caer a 20, como va a rondar dentro del 20 a 30 mil. Todavía le falta que haga ese pico. Ajá. Ese pico podría ser como si es probable que pase ahorita, como para esperar a una compra masiva en esa caída. Sí. Y la otra pregunta era si, como Ethereum, por ejemplo, yo tengo un poco de Bitcoin, pero no sé si comprar Ethereum, porque también veo que hay mucha especulación de que dicen que esa no va a llegar a como está Bitcoin porque tiene un problema con los fees. Sí. A ver, bueno, digamos, otra vez, no, de plano no son consejos financieros, pero un par de comentarios ahí porque sí hay temas interesantes. De primero que si va a caer más. Sí, seguro va a caer más. Segurísimo va a caer más. Puede caer ahorita hasta 20, es posible que caigan, pero es posible que ya nunca toque 20. Entonces, para mí, esperar a que baje nunca es una buena estrategia. Lo mejor y lo que le recomiendo es, en vez de hacer una gran compra en 20, empieza a comprar ahorita al precio en el que está. Y si compro ahorita alto, un poquito, cada semana, cada día, cada mes, voy a ir promediando eso y esa es la mejor estrategia de inversión que existe en todos los diferentes mercados. Se llama Dollar Cost Averaging y es sin duda la forma sin riesgo de invertir porque pegarle a un pico o a un valle es prácticamente una cosa de suerte. Entonces le recomendaría que mejor, si va a invertir, que empiece a hacer ya y que no espere encontrar, digamos, la parte más baja porque es muy difícil y es realmente una cosa de suerte. En cuanto a Ethereum, tiene un problema de los fees de gas. Esto significa cuál es el costo de hacer una transacción de Ethereum. Es muy alto. Yo, digamos, lo vería de otra forma. ¿Cómo es posible que una red que es tan cara tenga tantos usuarios? Eso es lo realmente sorprendente de esto. Que a pesar de que los fees son altos, la cantidad de usuarios, de dinamismo, de desarrollo es exponencial. Entonces yo lo que creo es que ellos van a resolver el problema de los fees. Hay un Ethereum 2.0 que viene ahorita en camino, puede que tarde meses o años a hacerlo, pero ellos sí van a tener que resolver el problema de los fees y por eso es que no pierdo, digamos, la fe de Ethereum. Creo que sí, obviamente hay un riesgo, usted lo identificó bien, pero es algo que se puede resolver y creo que lo van a resolver. Perfecto, muchas gracias. Y un gusto volver a escucharlo. De nada, no la logro ver, pero reconocí su voz. Adrián, adelante. Sí, buenas noches. Yo tenía varias preguntas, pero la primera sería, ¿las mineras ASIC pueden llegar a afectar el periodo de halving o el epoch de los bloques de Bitcoin debido a su eficiencia para el proceso de hashing? No, a ver, una pregunta súper técnica, pero la vamos a tratar aquí de explicar un poco. Están hablando de las mejoras en tecnología, porque como les expliqué, el Bitcoin se emite a través de un proceso que se llama mining y la pregunta es, cada vez hay mejor tecnología, máquinas más poderosas que podrían producir más y más y más Bitcoin o acabarse el Bitcoin más rápido, sería otra forma de verlo. No es así. Esto está previsto en el algoritmo y hay un ajuste de dificultad que no permite que esto pase. Entonces el algoritmo solo se va autoajustando conforme aumente el poder de la red. Entonces si se duplica el poder de la red, digamos, inmediatamente, pues sí, habría una producción más rápida del Bitcoin, pero el algoritmo cuando detecta eso, entonces se ajusta
se vuelve más difícil, de manera que al final se regresa, digamos, a la normalidad, y entonces la misma cantidad de Bitcoin se sigue emitiendo al mismo ritmo. Ese es un feature del algoritmo de Bitcoin. Gracias. Y siguiente, pues en base a, digamos, los mercados en general de diferentes securities y commodities, ¿cuándo sería como una época prudente de decir que Bitcoin, o bueno, el mercado de criptomonedas tendría un desacoplamiento de los demás mercados? O sea, que sería independiente del S&P, del Nasdaq y todos estos índices. Mira, esa es una muy buena pregunta. Yo, por lo que he visto, sí está desacoplado. Obviamente, momentos de crisis, hay una acoplación de corto plazo, digamos, natural, ¿verdad? Cuando hay crisis y todos se asustan, es normal que personas que tengan Bitcoin quieran vender también. Entonces, eso pasa y ahí es cuando vemos que cayó Nasdaq, pero también cayó Bitcoin. Están acoplados. Yo no lo veo así. Creo que en el corto plazo todo está acoplado por esa razón que te digo, porque hay mucha emocionalidad, pero si te vas para atrás y ves en el largo plazo, hay divergencias muy grandes. Entonces yo creo que cuando lo ves desde lejos o con el zoom out, lo más que puedas, te vas a dar cuenta y poco a poco seguir probando más que realmente no hay una correlación, pero si estás monitoreando el día a día, vas a sentir que sí está correlacionado. Así lo veo yo, esa es mi opinión personal, es una muy, muy buena pregunta y realmente va a haber que ver, a ver qué pasa. Muchas gracias. Y por último, solo, digamos, como oportunidad laboral, ¿qué lenguaje de programación para contratos inteligentes sería más factible aprender? ¿Solidity, Rust o Haskell para Cardano? Wow, esa es una buena pregunta. Yo te diría que la verdad, me trataría de enfocar en lo que está pasando en Ethereum. Creo que los tres pueden ser, ¿verdad? No estoy seguro. Ahí sí me agarras en curva. Creo que Cardano sin duda tiene muchísimo potencial, pero si ves el precio no refleja, digamos, eso, entonces me preocuparía un poco. Entonces, tal vez miraría un poquito más hacia qué necesitas para poder trabajar en Ethereum, pero a la larga creo que los conceptos van a ser más importantes que el lenguaje. Entonces, cualquiera que agarres, si te profundizas, va a ser relativamente fácil para vos. Yo no soy experto en programar, pues, pero por lo que he visto, digamos, la gente sí se puede mover de un ecosistema a otro. Muchas gracias y gracias por la presentación. Feliz noche. A vos, Gracias, gracias. Adrián. Luis Daniel, adelante. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente, que si existe o ves la posibilidad de que toda esta faceta de Bitcoin en algún momento caiga, es decir, que las personas se queden con la manera convencional de invertir su dinero, ya sea en alguna empresa o emprendimientos personales. Sí, mira, esa es, digamos, la pregunta del millón y es la razón por la que muchas personas no se atreven a pasarse. Yo personalmente, yo veo esa probabilidad como muy baja. Bueno, no quiero decir de que Bitcoin va a acaparar todo el mercado de inversión. Creo que va a seguir haciendo sentido invertir en otras cosas, invertir en empresas, invertir en innovación, en tecnología. Pero sí, lo que sí no creo es que Bitcoin va a desaparecer o va a caer a cero, por ejemplo. No veo ningún escenario donde eso pase. Digamos, cuando hablamos de los escenarios más dramáticos, más pesimistas del mundo, ¿qué podría pasar para que Bitcoin desaparezca? Digamos, ¿qué pasa si no hay electricidad en todo el mundo por una gran cantidad de tiempo? Cierto, eso sería catastrófico, pero no solo para Bitcoin, sino que sería catastrófico para todo el mundo. Entonces, Bitcoin en ese caso sería el menor de tus problemas. De hecho, si se va la luz por un mes en todo el mundo y sobrevivís y no te asesinan los zombies, todavía cuando regrese la luz vas a tener Bitcoin. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos satélites que están llevando los nodos de Bitcoin, entonces ellos no perderían la sincronía, seguirían orbitando, seguirían con la energía solar y seguirían haciendo todos los procesos. Entonces, ni siquiera ese escenario, te digo, es así.
Ya vimos que el tema de los gobiernos, de las empresas, no lo puede frenar realmente, sería muy difícil. Entonces yo le apostaría a que eso va a seguir. No creo que va a acaparar todo, pero sí te diría que no veo un escenario así. Perfecto, muchas gracias. De nada. Gracias. Adelante, Valentina. Hola, buenas noches, mucho gusto. Yo tengo varias dudas. Yo me interesé en este tema del Bitcoin hace poco y la verdad es que sé muy básico, por eso me pareció súper interesante esta charla. Y hay varios expertos que dicen, tírate al agua, solo es de ir aprendiendo en el proceso. Hay gente que dice, no, mejor investiga antes de meterte a eso. Entonces mi duda es, ¿me meto, no me meto, investigo más, me tiro al agua? Y si sí, ¿cómo empezar? A ver, todo es importante. Definitivamente investigar es importante, pero no le recomendaría termine de investigar para tirarse al agua. Definitivamente no, porque uno nunca termina de investigar. Entonces, vale la pena tirarse al agua. Ahora, tirarse al agua no significa arriesgar mi bienestar, no significa arriesgar mi casa, mis ahorros, mi familia, vender al perrito, ninguna de esas, ¿verdad? Tirarse al agua sería empezar con algo que si cometo un error estoy dispuesto a perder, y uno aquí puede empezar con lo que sea, uno puede empezar con 100 quetzales, para empezar, para familiarizarse, para empezar a agarrarle el feeling. Sí hay aquí muchos paradigmas diferentes, muchas tecnologías, muchos conceptos que uno los puede leer 100,000 veces, pero si uno no los experimenta, no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, definitivamente soy de la opinión de tírese al agua cuidando de no arriesgar mucho, y poco a poco usted va a ir sintiendo cómo se siente cómoda de ir poniendo un poquito más de dinero ahí. Ok, y si yo había escuchado que aquí la mayoría usan una aplicación que se llama Abra, si no estoy mal. Sí. No sé si ese es un buen recurso para empezar o dónde me recomendaría usted empezar. Es un buen recurso para empezar porque Abra es la única forma que yo he visto en Guatemala de poder pasar dinero del banco a el Bitcoin o a las criptomonedas en general. Entonces sí le recomiendo Abra. Es un poquito más caro, digamos, que otras formas, pero las otras formas sí son mucho más complejas, ¿verdad? Uno, por ejemplo, tiene que encontrar una forma de poner plata en otro banco de otro país, o tiene que transferir en un sistema peer-to-peer. Ahí sí hay un poquito más de riesgo, más complejidad. Abra tampoco es tan caro, pero sí vale la pena totalmente hacer eso, porque uno puede sacar plata haciendo una transferencia de su banco a el banco industrial, que ahí tiene su cuenta Abra, y ya pueden entrar uno. Entonces es una excelente forma de empezar. Ok, muchas gracias. Y última pregunta. Yo he hablado de esto con varios conocidos, con amigos que ya sé que están invirtiendo en esto, y algunos me dicen que es la octava maravilla del mundo, y otros me dicen que no, o sea, no los veo muy entusiasmados, justo lo que usted estaba mencionando, que es muy volátil, me dicen, no te recomiendo meterte ahí. O sea, yo cuando escuché esto la primera vez, yo sí pensé que esto era súper revolucionario, pero cuando empecé a hablar con otra gente y los vi tan desmotivados, me empecé a preguntar así como que ¿por qué están así? Entonces, ¿usted qué opina que los está desmotivando o qué están haciendo mal como para que no lo vean así de Sí. increíble? Mire, yo creo que es desconocimiento, sin duda, ¿verdad? O sea, si espero haberles mostrado cuál es la lógica, por qué yo estoy tan convencido, ¿verdad? Para mí sí hay fundamentos totalmente básicos para creer que al menos el caso de Bitcoin es una inversión de muy poco riesgo y con mucho potencial de beneficio. Entonces, esta se conoce como una inversión asimétrica, y no hay muchas inversiones asimétricas en el mundo o en la vida de uno. No hay muchas oportunidades de este tipo de inversiones. ¿Por qué? Porque usted puede invertir un poquito y puede retornar un montón. Entonces, si usted invierte poco, el riesgo es poco, pero si la cosa va bien, recupera un montón. Entonces, yo lo que le diría es, no me la crea a mí al 100%, pero si ya lo creyó un poquito, empiece. Poco a poco se irá dando cuenta, agárrele confianza. La gente que no está metida es porque no ha investigado, es porque no le interesa, o porque sencillamente tiene una aversión al riesgo terrible. Y eso, pues, tampoco es buena idea hacer algo que lo va a tener a uno sin dormir todas las noches, porque la volatilidad sí es fea. O sea, uno puede meter, digamos, $10,000, son todos mis ahorros, me vendí mi carro,
y de repente al otro día eso está en $3,000 y uno siente que se muere, uno siente que lo tiene que sacar el dinero, pero ese es un error, ¿verdad? Porque si la mentalidad es a largo plazo, entonces uno sabe que la volatilidad es parte de eso y que eventualmente la cosa va a volver a subir. Pero si yo necesito ese dinero para comer, mala idea, porque ahí sí de plano no funciona. Entonces yo le diría que ahora su trabajo es salir de acá y convencer a sus amigos de que sí se metan, pero no se desmotive usted, que sea al revés. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Ok. Gracias. Adelante, Adrián. Sí, perdón, solo me surgió otra duda en lo que estaban preguntando y digamos en base a proyectos como sólidos, como Terra, ¿cómo podemos identificar, digamos, buenas tokenomics o economías de token en un proyecto para saber si es una inversión como inteligente o, sí, inteligente? Mira, eso se puede poner muy complejo, ¿verdad? Y te diría que todos los que diseñan su política monetaria o sus tokenomics como se conoce, creen que tienen, una receta mágica o la respuesta para algo. Entonces, es difícil de verdad, solo por puro análisis de un white paper, concluir esta es mejor que esta otra. No me considero experto en eso, pero lo que sí te diría es que hay cosas básicas, ¿verdad? Como por ejemplo, es escasa o siguen generando tokens. Esa sería para mí yo preferiría algo que tenga un monto definido. Y luego al final todos los fundamentos se reflejan en el precio y en la adopción. Entonces, no me siento yo capaz de encontrar un proyecto antes de que todo lo descubra y decir, yo me metí en los primeros 10 y esto va a llegar a cantidades estratosféricas. No es mi fuerte. Yo esperaría que la cosa ya tenga un poquito de tracción, ya tenga un poquito de inercia, que eso se refleja generalmente en un comportamiento de precio, digamos, positivo y en un crecimiento positivo. Y ahí es cuando yo entraría, ¿verdad? Eso aunado a lo que decías, a estudiar el white paper, a estudiar cómo es que funciona, a estudiar la estructura, creo que esa es la forma de ir, ¿verdad? Eso te diría yo. Muchas gracias. De nada. Gracias, Adrián. Luis Daniel, adelante. Sí, a mí también me surgió otra duda. Me gustaría saber tu opinión de cómo es el desarrollo de la web 3.0, ya que he investigado que por lo menos veo que Polygon y Cardano, y no me acuerdo cuál era la otra token que está detrás de ese desarrollo, que cómo es el de ese desarrollo y el futuro de esa web. Sí, mira, web 3 es un concepto bastante general, ¿verdad? No es tan fácil decir esto es Web 3, esto no, pero en general, digamos, Web 3 se refiere a todo lo que hablamos hoy, ¿verdad? Se refiere al mundo de las criptomonedas, se refiere a todos estos tokens o estas redes que más allá de ser una moneda, son una tecnología para crear innovación, para construir servicios. Se refiere a todo el tema del metaverso, se refiere a todo el tema de los NFTs, por ejemplo. Entonces, definitivamente Web3, a mi criterio, es hacia donde va el mundo. Hay gente muy purista que dice, no, que Web3 no existe, que lo que sea, pero si lo vemos como el conglomerado de todos estos conceptos que te mencioné, sin duda hacia ahí va la cosa. Yo tengo 2 hijos que entienden esto perfectamente. O sea, para ellos todos estos conceptos son naturales, para ellos gastar en NFTs es totalmente natural, comprar su sombrerito en un juego vale la pena, tiene valor. Entonces, sin duda hacia ahí va la cosa, no lo dudaría. Tal vez lo importante o el único tema que te diría es la descentralización es el tema más importante. Entonces, cuando alguien te diga que es descentralizado, hay que tratar de entender bien si de verdad lo es. Entonces, si yo voy a invertir, si yo voy a meter algo en alguien que dice ser descentralizado, pero que al final hay una persona que realmente tiene la capacidad de apagar todo, agarrar sus chivas y desaparecerse, ahí obviamente hay mucho riesgo, ¿verdad? Entonces, digamos que querés comprar tierra en el metaverso, ¿verdad? Es un concepto de Web3. Pues de verdad tiene que haber un fundamento detrás de eso, ¿verdad? O sea, estafas hay, ¿no? No sé si todos vieron aquí el tema de la Squidcoin, ¿verdad? Desapareció. Eso pasa todos los días, miles de veces al día. Entonces, hay que tener cuidado, pero sin duda, como concepto, hacia ahí va la cosa. Hay que aprender, hay que meterse, hay que prepararse. Sí, por ahí lo veríamos.
Sí, perfecto, ahora sí, como tú dijiste, ahorita hay muchos proyectos que son scam y entonces hay que estar pendiente de todo Sin eso, duda, verificar bien todo, como tú dices, investigar prácticamente. sin duda, sin duda. Buenísimo. Adrián, adelante. Perdón, hoy sí ya creo que es la última. ¿Y cómo se podría eh, abarcar el problema de la interoperabilidad en las diferentes blockchains que hay? Y si Polkadot es una buena opción para conectar y que se comuniquen las blockchains entre sí. Buenísimo. Primero, felicidades porque estás súper metido en el rollo. Me encanta. Creo que ahí ya tenés la mitad del camino ganado. Yo creo que la interoperabilidad de los blockchains es un problema real. Afortunadamente hay muchas empresas que lo están atacando. Creo que se va a resolver. Digamos, no conozco tanto el ecosistema para decirte dónde está la cosa. Por lo que conozco de Polkadot, a mí me gusta mucho. El equipo es un equipo muy sólido. El concepto es muy viable. El fundador es una persona súper, súper capaz y de prestigio y reconocida en esto. Entonces, a mí me gusta Polkadot. Yo tengo un poquito invertido en Polkadot y sí le tengo fe, pero quién sabe, ¿verdad? Todo esto es muy temprano todavía. Yo tal vez te hubiera dicho que, no sé, Altavista, que vos ni sabes qué es, me hubiera parecido una buena empresa hace 30 años y mira, desapareció. Entonces, sí hay un poco de riesgo obviamente en eso, pero como problema se va a resolver y Polkadot, yo a mi criterio, sin ser un experto en eso, te digo que sí lo veo como algo bastante sólido y con un buen potencial. Gracias, gracias. Hoy sí ya. No, buenísimo. Excelente, no, buenísimo, muchas gracias. Juan Pedro, una pregunta más, a ver, que nos pudieras ampliar tu comentario, ¿cómo lo ves? Porque has estado empujando el tema del uso de criptomonedas en la región, ¿no? Para que Sí. puedan ser reconocidas legalmente. El tema que sea descentralizado, pues es bien visto por obviamente la población en sí, no tan bien visto por los gobiernos. ¿Cómo ves el tema fiscal y el tema de control para que pueda ser de uso legal por un lado y luego que para que realmente sí cumpla con todas las funciones que ha tenido una moneda, pues se necesita que la población en general tenga acceso a Internet, tenga acceso a medios, tenga cierta, etcétera. O sea, muchos temas que en nuestros países, pues la mayoría de la población no lo tiene, ¿no? ¿Cómo ves el panorama? Buenísima pregunta, Giovanni. Mira, de primero, hacer algo de uso legal no es una obligación a utilizarlo. Por lo menos ese fue el enfoque o la forma que lo hizo El Salvador. No te obliga a usarlo, pero sí lo puedes usar. Entonces, digamos, ahí es una forma de plantear esto, ¿verdad? Segundo, la tecnología sí está en un punto hoy en todos los países, sobre todo en el nuestro, de acceso casi universal, ¿verdad? Empezando con que el 105% de guatemaltecos tienen celulares, digamos, ahí ya tenés básicamente tu entrada al ecosistema. ¿Qué hizo El Salvador? Pues creó la Chivo Wallet, que es una billetera de criptomonedas o de Bitcoin del gobierno y es gratis y la puedes acceder desde cualquier celular sin necesidad de pagar internet. Digamos, se logró establecer esa infraestructura que permitiera y que ya no hubiera, digamos, ninguna discriminación por eso, digamos, por tu acceso a tecnología, etcétera. Entonces, esa parte creo que se puede resolver bastante bien. El tema fiscal y el tema de no tener control es una realidad. Entonces, lo que creo digamos, creo que el camino correcto es que los bancos y que el Banco Central hagan lo que más o menos dijo Joe Biden ayer. Participen, foméntenlo y traten de meterse por las buenas. Traten de meterse de manera que puedan asegurar que el tema fiscal, que el tema de lavado de dinero, que el tema de control del terrorismo, esas cosas todavía las puedan manejar. Si participan, si fomentan que los bancos, que las empresas se metan, si apoyan, entonces las empresas lo van a hacer de una forma que no pelee, digamos, contra esos controles que el sistema tradicional quiere tener. Obviamente, los que quieran falsificar, los que quieran robar, los que quieran
hacer lavado de dinero, cualquier crimen, van a encontrar la forma de hacerlo. No me digan, por favor, que las criptomonedas fomentan eso, porque la moneda más utilizada en todo el universo para hacer crímenes es el dólar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no quitan el dólar? Pues no hace sentido. De hecho, es mucho más fácil tener un control sobre el blockchain porque es público, porque es abierto. Digamos, el trabajo para la superintendencia de bancos sería prácticamente fácil poder estar monitoreando todo lo que está pasando. Entonces, yo creo que eso es lo que tienen que hacer los gobiernos. Tienen que tener una apertura de mente, tienen que fomentar, no tienen que esperar a que esto desaparezca porque no va a desaparecer y tienen que entrar temprano y tienen que tratar de la mejor forma que las instituciones se alineen con los lineamientos legales y de control y pues esa es la forma de hacerlo, ¿va, Giovanni? Porque si no, igual va a pasar. Solo que ahí sí va a llegar un punto donde va a pasar y no tenés ningún control sobre lo que está pasando. Por ahí veo que va la cosa. Perfecto, Juan Pedro. Muchísimas gracias. Pues no sé si hay alguna pregunta más, si no, pues en nombre de la Universidad y de la Facultad, Juan Pedro, agradecerte, ¿verdad?, por tu tiempo, por haber aceptado compartir con nosotros tu experiencia en esta charla conversatoria de un tema que es actual, ¿verdad? Y es el futuro, al cual nos guste o no nos guste, pues, ¿verdad? Habrá que irlo entendiendo cada vez más porque es una tendencia y algo que se viene, pues, definitivamente, y a lo que hay que estar preparados. Para todos los que nos acompañan en esta conferencia, decirles que próximamente estarán recibiendo la comunicación de un seminario, de un curso que se estará diseñando juntamente con Juan Pedro sobre criptomonedas que va a prepararlos para ya poder empezar a invertir y a conocer más a fondo este apasionante mundo, ¿verdad? Así que muchísimas gracias, Juan Pedro, por tu tiempo, ¿verdad? Y a todos por su participación. Vos, a las órdenes, un gustazo. Sí, va a ser interesante que preparemos ese cursito y cualquier duda que tengan me encuentran en LinkedIn como Juan Fonseca, mándenme un mensajito, cuéntenme qué están haciendo, cuéntenme qué dudas tienen y pues será un gusto apoyarlos en lo que pueda. Gracias. Gracias, Juan Pedro, y gracias a todos. Feliz noche. Feliz noche. Adiós.